Compartir pantalla. Aquí quedamos, ¿ya? Por favor, confírmenme, jóvenes, si están viendo lo que es vigas tipo cajón, ¿sí? Sí, profe. Ya, ok, gracias. Las vigas tipo cajón. Estas vigas son muy utilizadas en los puentes grúas. Esos puentes grúas, para los que no saben, imagino que todos conocen el hall, el, eh, el hall de montaje del edificio C de la Casa Central, ¿eh? Porque esa es la primera parte que se construyó todo el edificio C, porque ahí funcionaba el escuarte oficio, que fue lo primero que partió. Y eso tiene, como estaban las máquinas de herramientas, que estaban los tornos de gran volteo, las fresadoras inmensas, el taladro radial también, en fin, habían todas máquinas de herramientas que las manejaban los jóvenes en el escuarte oficio. Había que mover las piezas que eran de gran tonelaje. Y para eso existe el puente grúa. Un puente grúa de más de 3 toneladas. Ese es un puente que utiliza una viga doble T, como la que nosotros conocimos en la clase pasada. Pero cuando hay que levantar mucho más tonelaje, 100 toneladas, por ejemplo, como ocurre en la gran minería del cobre, que hay que mover esos tremendos cucharones con ollas, podríamos decir, ¿cierto? Con el cobre derretido, en fin, que son bastantes toneladas y ya no sirven esas vigas como la que estuvimos viendo en la sesión pasada, la doble T, sino que ahí se utilizan las vigas como esta, que es la tipo cajón, ¿ya? ¿No quieren salir? Ahí está, ¿ya? Esa es la viga tipo cajón. ¿Qué particularidad tiene? Que tiene dos almas, si ustedes se fijan. ¿Ah? Me están viendo, ¿cierto? Tiene dos almas. Y aquí, ¿y cuál es el objeto de esto? El objeto es que en las partes donde está en compresión podría ocurrir el fenómeno de la inestabilidad elástica llamada pandeo. ¿Ah? Si ustedes toman una hoja de papel, jóvenes, y la estiran, ¿cierto? El papel va a aguantar hasta que se rompa. En compresión soporta mucho más si ustedes comprimen la hoja, pero si la comprimen a lo largo, ¿cierto? Se va a pandear, inmediatamente, no soporta nada. Eso es lo que le podía pasar a las alas cuando la viga tipo de doble T, en las partes donde está sometida a compresión. Entonces, para que eso no ocurra, se le coloca dos almas, una a cada lado, ¿cierto? Se suelda aquí. Y esta es la viga tipo cajón. Entonces nos interesa ver participantes. Hay dos jóvenes esperando que llegan tarde. Entonces ahí tenemos nosotros cómo determinamos varias cosas. El área, el peso por unidad de largo por centímetro, el momento de inercia y el módulo de sección resistente para utilizar la cierta de inflexión. Entonces, aquí tenemos que se utiliza el mismo método que vimos en la sesión pasada, tanto para determinar el área como para determinar el momento de inercia. Fíjense que si ustedes toman esto, las almas y las corren hasta la orilla, van a decir el área de acero, digamos, esto, es un rectángulo grande menos un rectángulo chico. Y el rectángulo grande debe tener 400 por 1600, o sea, 40 centímetros por 160 centímetros. Pero de ancho, perdón, de alto va a tener, perdón, el rectángulo chico, el que vamos a restar, va a ser de 400 menos 10, que es un espesor, y menos 10, porque esto está pegado hasta la orilla, siendo dos rectángulos, serían 380, 38 centímetros, ¿cierto? 38, lo que vamos a sacar, 38, y de altura tendría 1600 menos 50, 1550, 155, ¿está bien? 155. De manera que ahí está. Si ustedes se fijan, entonces, B por H grande menos B por H chico es 40 por 160, el rectángulo grande,
menos 38 por 155 rectángulos chicos, lo que sacamos, y eso nos da 510 centímetros cuadrados. Por lo tanto, podemos inmediatamente calcular el peso por unidad de largo, que es igual al área, por el gamma del acero, que es 7,85, dividido por 1000, para que quede en kilogramos por centímetro y no en gramos. ¿Ya? Y esto nos da 4,0035 kilogramos por centímetro lineal de largo. Eso es el peso, es el Q, ¿cierto? O sea, si ustedes cortan una torreja de esta viga, ¿cierto? Que tiene, qué sé yo, 20 metros de largo. Si cortan una torreja de 1 centímetro de largo, va a pesar 4 kilos. ¿Mm? Pero fíjense, tiene 1,60 m de altura y tiene 40 centímetros de ancho, aproximado. O sea, esto es como, me acuerdo que la vi, porque estuve encaramado arriba de esta viga. Entonces, ¿cuál será su capacidad de soportar carga? Que es lo que nos interesa, vale decir, el módulo de sección resistente. Y ahí tendríamos que calculamos el momento de inercia tal como lo vimos al final de la sesión pasada, restándole un rectángulo, el momento de inercia a un rectángulo grande de h cubo doceado menos los BH cubo doceado del rectángulo chico, el que estamos sacando. ¿Y eso por qué se puede hacer? Por la sencilla razón que ambos rectángulos tienen el mismo eje X, ¿cierto? Tienen el mismo eje X. Entonces, si nosotros movemos esta alma hasta el borde, para que quede justo hasta aquí, este punto, y la otra hasta el borde también, para que queden dos rectángulos, uno grande y uno chico, no cambia la distribución de las áreas con respecto a este eje, que es el eje X. No cambia. Distinto con respecto al eje Y, aquí sí que cambiaría. ¿Eh? Así que el momento de inercia se puede calcular exactamente igual como calculamos el área. El momento de inercia es un rectángulo grande con respecto al eje X, y el momento de inercia menos el momento de inercia es un rectángulo chico con respecto al mismo eje X, que son comunes. Por eso que se puede restar, porque son comunes. ¿Ya? Entonces nos queda que el momento de inercia ecuatorial con respecto a este eje es igual a BH cubo doceavo menos BH cubo doceavo, el rectángulo grande menos el rectángulo chico. Y esto nos da, con estos valores, ¿cierto? Con 40 por 160 al cubo, menos 38 por 155 al cubo y doceavo, nos da 1.861.062,5 centímetros a la cuarta. Ese es el momento de inercia. Ahora, la capacidad de soportar carga que tiene esta viga, ¿cierto? La capacidad de soportar carga, que es el W ecuatorial, el momento de inercia ecuatorial dividido por la distancia C, la distancia más alejada del elemento que se encuentra. No se olviden que el esfuerzo, tal como lo descubrieron los señores Euler, Coulomb y Bernoulli, mientras tenga un comportamiento elástico, no se salga de este rango, es directamente proporcional a la distancia al eje neutro, que en este caso el eje neutro es justo la mitad. ¿Sí? Por lo tanto, el punto más alejado es el valor de C, ¿cierto? Eso es C. Ustedes sí lo ven allá. El valor de C es igual a, este tiene 1600, 800, 80 centímetros. Dividido por 80 centímetros. Entonces, el momento de inercia dividido por 80 centímetros nos da 23.263,28 centímetros cúbicos. No tiene nada que ver con volumen esto, ¿eh? Centímetros cúbicos. Esto es el módulo de sección resistente y este es el valor que se utiliza para la flexión, ¿cierto? Este es el valor que se utiliza. O sea, ya se tiene calculado el W y cuando hay que determinar cuánto vale el momento flectante para ver cuál es el esfuerzo que está soportando. ¿Ya? Ahora, las almas, esta y esta otra, sirven para atiezar, se llama, que no se vaya a pandear los bordes, las partes que están en compresión, que se podrían pandear, ¿cierto? Entonces, para eso sirven estas vigas de gran tamaño, ¿cierto? Y de gran capacidad, para que no vaya a ocurrir el pandeo local, ¿eh? Y la atiezan, afirman el ala, que no se pandee. ¿eh? En la viga WT también llevan unos elementos que se llaman atiezadores, que de repente se pueden ver en las vigas de puente, ¿eh?
Yo las veo aquí, por ejemplo, en Viña, en el puente Capuchino. Cuando uno sale del puente Capuchino hacia Valparaíso ya, hay unas vigas que soportan la parte elevada de la Avenida España, y esas vigas son 4 vigas, me parece que soportan. Tienen como 1,60 m como esto, y son doble T nomás, ¿eh? No son como esta tipo cajón. Y son, claro, el ala debe ser más o menos, yo veía que eran como casi 20 centímetros, un poco menos, ¿eh? De 20 centímetros. Porque cuando los llevaban para ir a instalarla, iba justo detrásito del camión que iba a las vigas. Y esa, fíjense si ustedes la logran mirar, tiene unos atizadores justo en los puntos donde está el apoyo, que son los puntos fuertemente solicitados en compresión, para que no ocurra lo que decía, el pandeo de las alas, ¿no? Para que no se pandeara el ala por la compresión. Bien, ahí tenemos entonces esta viga tipo cajón, que ustedes en el ejercicio profesional, sobre todo si van a trabajar en la minería, en cualquier minería, ¿cierto? O en algunas plantas que están, tienen que mover cargas pesadas, se utilizan este tipo de vigas. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿No? Vemos entonces una viga. ¿Qué pasa con las vigas que son asimétricas? Estas ya nos complican un poco la vida, ¿eh? Porque aquí, si ustedes se fijan, también existen estas, de repente existen en los pórticos que sirven para transportar carga en los puertos, a veces son las maestranzas. Están este tipo de vigas que para levantar carga, aquí está justo el carrito, aquí está la rueda del carrito, acá está la otra rueda con su pestaña, acá viene la pieza que afirma, ¿cierto? Y aquí se mueve este carrito, y va la carga acá con el tecle, ¿ah? Va a levantar una carga cualquiera. Entonces, ¿por qué es tan chico esto? Para que quepan las ruedas y el carrito del tecle. Entonces ya es una viga que no es, claro, con respecto al eje Y es simétrico, pero con respecto al eje X no es simétrica como vimos la tipo cajón o vimos las doble T. Bueno, ¿y qué significa eso? Que significa que el centro de gravedad ya no está en el medio. El centro de gravedad está corrido, y no nos olvidemos que en el centro de gravedad es donde el esfuerzo va a ser cero, el plano neutro. Entonces, para determinar el momento de inercia, hay que determinar dónde está ubicado el centro de gravedad. Y después que se ha determinado el centro de gravedad, aquí no queda otra, ¿eh? Aquí sí que hay que aplicar el teorema de Steiner. Uno llega, saca el momento de inercia de este rectángulo, que si ustedes se fijan, la viga está formada por dos alas, una ala es más grande que la otra, son desiguales, y un alma, este 1, este 2 y este 3. Entonces el momento de inercia de este rectángulo chico 1 es igual, con respecto a este eje, hay que determinar primero el centro de gravedad de la misma forma que sabíamos determinar los centros de gravedad en mecánica, o el teorema de los momentos, diciendo que el momento que hace todo esto con respecto a este eje, por ejemplo, a este que está aquí, es igual a la suma de los momentos que hacen cada una de las áreas componentes, esta y esta otra. Así se determina el centro de gravedad, tal como lo aprendimos a ver el semestre anterior, para la mayoría. Y después de que se determina el centro de gravedad, uno puede determinar entonces el momento de inercia con respecto a eso, aplicando el teorema Steiner, que es igual al momento de inercia de este rectángulo 1 con respecto a un eje que pasa por su centro de gravedad, más el producto del área por la distancia al eje paralelo, esta distancia que está desde aquí, en medio, hasta acá. Más el momento de inercia de este otro rectángulo con respecto a un eje que pasa por el centro de gravedad, más, ¿cierto?, el producto del área por esta distancia al cuadrado, esta distancia que está aquí, al eje paralelo. Y más el momento de inercia de esta área 3 con respecto a un eje que pasa por el centro de gravedad, y más, ¿cierto?, el producto del área 3 por la distancia al eje paralelo, desde aquí hasta el centro de gravedad. Ese es el teorema Steiner. Entonces, determinamos el centro de gravedad, que es importante, que está con la línea roja acá. No sabemos dónde está, ¿cierto? Entonces decimos que el momento que hace el área total, y el área total es igual al área de 1, el área 1 tiene 25 centímetros por 2 centímetros, son 50 centímetros cuadrados. El área 2 tiene
1,2, 12 milímetros, 1,2 multiplicado por 36, que es la distancia, ¿cierto? Desde aquí hasta acá, 36 centímetros. Y eso nos da 43,2 centímetros cuadrados. Y el área 3, esta que está aquí, va a ser igual a 16 centímetros, ¿cierto? Multiplicado por 2 serían 32. Y la suma de todos estos jóvenes nos da 125,2 centímetros cuadrados. Al aplicar entonces el teorema de los momentos, dice que el momento que hace el área total con respecto a este eje es igual al área total multiplicada por esta distancia que desconocía, la y raya, debe ser igual a la suma de los momentos que produce el área componente, el área 1 multiplicada por la distancia, por el y raya 1. Y aquí está el área 1, ¿cierto? Y la distancia y raya 1 son 10 milímetros, es decir, 1 centímetro. Más el momento que produce el área 2, que es el área 2 multiplicado por el y2, que ese sí que está marcado, son 20 centímetros. Esto de aquí hasta allá. Y más el momento que produce el área 3, que es igual al área 3 multiplicado, ¿cierto?, por la distancia desde el eje del centro de gravedad del área 3 aquí hasta acá, que es donde estamos en el momento, y esos son 39 centímetros. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros, como ya conocemos cuánto vale el área total, diríamos que el I raya es igual a la suma de los momentos dividido por el área total, por esta. Entonces, esto es 1, ¿cierto? Es 1, ahí está, 1 multiplicado por el área 1,50 más 20, que es la mitad justo esto, 20 centímetros, multiplicada por el área 2, que es 43,2, tal como sacamos aquí, y más 39, porque desde aquí hasta acá hay 400 milímetros, pero de aquí hasta el centro de este hay 390 milímetros, 39 centímetros multiplicado por el área, que vale 32. Y esto entonces nos da que el centro de gravedad se encuentra a 17,27 centímetros de este punto. O sea, esto que está aquí hasta acá son 17,27. Tomen en cuenta que el medio se encuentra a 20 centímetros, ¿cierto? Justo el medio. Esto está a 17,27 centímetros. ¿Ya? Teniendo este valor, ahora ya podemos calcular el momento de inercia respecto, ¿cierto?, al centroide, a este eje. ¿Ya? Podemos calcular el momento de inercia. Y eso nos dice entonces que, aplicando el teorema de Steiner, digamos que diríamos entonces que el momento de inercia, fíjense aquí está todo, vamos por parte, el área 1, ¿vale? La base, con el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de gravedad, la base por la altura, por 2 al cubo, ¿cierto? Porque esto tiene 2 centímetros, al cubo doceavo, ¿sí? Más Steiner, que es el área 50 multiplicado por la distancia al cuadrado. Ahora la distancia es esta, ¿cierto? Desde, desde la mitad de esto hasta acá, ese, dijimos 17, no, ¿cuánto es? Acá, perdón, acá, 17,27, ya, pero menos 1 centímetro, porque está, ¿cierto? Es entre este y esto. Entre esta línea acá arriba y esta son 17, pero entre esta, que es 1 centímetro menos, son 16,27, 16,27 al cuadrado. Se acabó el aporte de esta. Viene el aporte de la otra que está en el centro, que es el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por su centro de gravedad. Eso es la base, 1,2 por 36 al cubo doceavos. Es 1,2, ¿cierto? Por 36 al cubo. Claro, este es 1,2, no 2, 1,2 por 36 al cubo doceavo, más el área, y el área es 43,2 multiplicado por la distancia que hay desde aquí hasta acá, y eso son 2,73, y eso al cuadrado. Y finalmente, la última, la área 3, el momento en esa con respecto a un eje que pasa por el centro de gravedad, es que en la base 16 por 2 al cubo doceavo, 16 por 2 al cubo, o sea, que está más Steiner, que es el área,
y el área vale 32 multiplicado por la distancia desde este punto hasta este punto. Y eso entonces son 21,73 centímetros y eso al cuadrado. Y esto nos da 36.471,12 centímetros a la cuarta. Ahora, para el W hay que tener cuidado porque hay un W superior y un W inferior, porque las distancias son distintas. El esfuerzo que se produce acá va a ser distinto que el esfuerzo que se produce acá. Uno va a ser en tracción, el otro en compresión. ¿Cierto? Pero el W, ¿cierto? Que es la capacidad de soportar carga, es igual al momento de inercia dividido por esa distancia. Por lo tanto, superior el momento de inercia dividido por esta distancia, ¿cierto? Que sería los 17,27, y el W inferior, subí, es igual al mismo momento de inercia con respecto a este eje, ¿cierto? Pero dividido por una distancia que ahora es mayor. ¿Ah? Es 40 menos 17,27. Y ahí tendríamos entonces que tiene una capacidad de soportar esfuerzo en esta parte superior, que es 2.111,82 centímetros cúbicos. En cambio, acá abajo, ¿cierto? Es 1.604,54 centímetros cúbicos. Entonces, habría que ver en la parte de compresión y cuánto aguanta la viga en compresión y cuánto aguanta en tracción para compararlo con estos valores para saber cuál será el factor de seguridad. ¿Ya? Y eso es lo interesante que tiene la viga simétrica que existe. Ya no es la mitad como ocurrían las otras que eran simétricas, ya no es la mitad. ¿Ya? Sino que hay que determinar el centro de gravedad por el teorema de los momentos y después hay que calcular el momento de inercia con respecto a ese centro de gravedad. ¿Eh? Y ahí estaría, jóvenes, las dudas, por favor, si alguien tiene alguna duda. Hemos aplicado dos momentos, dos teoremas, uno antiguo, para determinar el centro de gravedad, el teorema de los momentos, y después hemos aplicado el teorema de Steiner, ¿cierto?, para el teorema del eje paralelo para sacar el momento de inercia. Consulta, jóvenes. ¿No hay consultas, parece? Ya, les quería mostrar estas tablas para los que no la han visto. Estas son las tablas Cinta, que es un fabricante de perfiles metálicos. Lo hace soldado, hay plegado. Por ejemplo, los perfiles ángulo hoy en día los hace plegados, los dobla de plancha de acero. Los U también, los C, que es el Costanera, también se hacen plegados. Los tubos cuadrados, ¿cierto? Los pliegan y después los sueldan, los tubos redondos también. Y bueno, están todos estos perfiles T, ¿cierto? Como los que estamos viendo. Y aquí están las tablitas que yo les decía, donde aparecen el ejemplo, una viga que está apoyada en los dos extremos, con carga distribuida constante. Aquí el diagrama de fuerza cortante, que de acuerdo al convenio SINO es al revés de lo visto por nosotros. Y aquí está el diagrama de momento flectante, que está tal como lo hemos visto nosotros. Y aquí está cómo se determina, no está muy legible esto aquí, ¿cierto? Pero en el Moodle sí que se ve perfectamente bien. Se puede sacar entonces las reacciones, como aparece aquí. Se puede sacar también los valores, las cortaduras máximas, y se puede sacar también el caso del... se puede sacar el momento flectante máximo o el momento flectante en cualquier parte. O sea, el momento flectante que está aquí. Y aquí están muchos casos, hay altos casos. Aquí está la viga igual que esta, pero está apoyada a los dos extremos con una carga justo en el medio. ¿Ya? Acá está apoyada a los dos ciertos extremos con una carga en una posición intermedia, pero no en el medio. Acá está algo como lo que vimos nosotros, hay dos fuerzas, ¿cierto? Y aquí está el diagrama, y son iguales, están a la misma distancia de los extremos, por lo tanto hay una simetría. Y si ustedes se fijan, acá está la fuerza cortante, en el centro no hay fuerza cortante en todo este tramo, ¿cierto?
y por lo tanto, como no hay cero, el momento flectante es máximo y es un trapecio, ¿cierto? Lo que queda acá, que en este caso es un trapecio simétrico. ¿Ah? Y están en muchos casos. ¿Ah? Y hay que saber reconocerlo. Lo único que yo advierto acá, joven, es que en la fórmula uno de repente podría confundir, tienen que tener claro, la L con el momento de inercia. L es la luz, que la luz siempre es largo de la viga, de aquí hasta acá, ¿cierto? Entre los apoyos, con el momento de inercia. Entonces la L mayúscula perfectamente, de acuerdo a esta tabla, se podría confundir con el momento de inercia. Eso hay que tener cuidado, ¿ya? Lo otro que hay que tener presente, ¿cierto? Si ustedes se fijan, son problemas que, como este, que ya lo vimos nosotros también en el ejercicio. Claro, hay que tener presente entonces que el convenio de signo para el esfuerzo cortante es al revés del que vimos nosotros. El del momento flectante es exactamente igual. Lo otro que hay que advertir en estas tablas, jóvenes, es algo que precisamente induce a errores y tal vez por eso tanto los periodistas como los carabineros cuando dan las noticias confunden los términos. Esto es lo que hace confundir a la gente, que al esfuerzo le llaman fatiga. En vez de llamarle esfuerzo, le llaman fatiga. Y sabemos que la fatiga es una cuestión bien clara, que es cuando hay una carga cíclica que a través de va variando en el tiempo, ¿cierto? Periódicamente, y si es muy alta, con esfuerzos que perfectamente los puede soportar en forma estática, pero cuando se repite en el tiempo, al cabo de unos millones de siglos, se puede producir el fenómeno, ¿cierto?, de la fatiga, que se va avanzando la grieta, ¿cierto?, gradualmente, lentamente, inexorablemente, hasta que finalmente se termina rompiendo y casi siempre produce, ¿cierto?, tragedias, porque imprevista. ¿No? Esa es la fatiga. Pero aquí le llaman fatiga al esfuerzo, entonces eso hace confundir a la gente. ¿Ya? Entonces estas son las tablas cintas que ustedes pueden trabajar con ellas, ¿cierto? Incluso en los certámenes, o pueden trabajar con otras que aparecen en los manuales del ingeniero o en los libros de resistencia a materiales. Ya no hay ningún problema que trabajen con ellas cuando no se les obliga a hacer de otra manera nomás. ¿Eh? ¿Ya? Pero esto por lo menos deberían ser capaces de utilizarlo sin ninguna dificultad. ¿Eh? Las tablas cintas. Entonces hay altas tablas que de estas, ¿eh? Yo las tengo publicadas en el Moodle. ¿Ya? ¿Alguna consulta, jóvenes? Aquí está empotrado, ¿cierto? Hay que reconocer el caso, pero con carga distribuida, aquí está empotrado, pero con carga en una posición intermedia, en este caso en el medio. ¿Eh? Este en una posición intermedia, empotrado. ¿Ya? Bien, consulta, muchachos. ¿Qué me dicen? Porque si tienen dudas, pasamos al otro tema, que es lo que hemos hecho tanto en carga axial como en carga torsional, encontrar la deformación. Encontrando la deformación, nosotros sabemos que podemos, primero, sirve la deformación para diseñar por rigidez. Los elementos estructurales de máquina no se diseñan por resistencia, con el factor de seguridad como lo hemos hecho nosotros, sino que se diseñan para que no se deformen más allá de un cierto valor. Por ejemplo, los ejes que transmiten potencia rotacional se diseñan para que en un metro no se tuerza más de un cuarto de grado. Un cuarto de grado, nada misma, en un metro. Las vigas, como la que está en el hall de montaje, por ejemplo, en el puente de grúa, se diseñan para que no se deformen más allá de un cierto valor. Y en el caso de las grúas, es la milésima parte de la luz. Eso significa, jóvenes, que si el puente de grúa que está en el hall de montaje de la universidad tendrá unos 18 metros, no sé, nunca lo he medido, unos 18 metros de ancho, de luz, los rieles de las ruedas, ¿cierto? Cuando está cargada con las 3 toneladas, que es lo máximo, ¿cierto? En el medio, justo en el medio, no debiera deflectarse la viga más allá de 1,8 centímetros, o sea, 18 milímetros.
La milésima parte de los 18.000 milímetros, la milésima parte son 18 milímetros. Y 18 milímetros en 18 metros, convengamos que es imperceptible a los humanos, no se dan cuenta que está deflectada. De esa deformación estamos hablando. Entonces, es la forma en que para eso sirve determinar las deformaciones. ¿Y para qué más? Para resolver la indeterminación estática, aquellos problemas que estáticamente no los podemos resolver porque el número de incógnitas supera el número de ecuaciones independientes, ¿cierto? No se pueden resolver por mecánica, pero con el conocimiento, ¿cierto?, de cuál es la relación entre la carga, ¿cierto?, y la deformación, y además con ecuaciones geométricas, ¿cierto?, nosotros sí podemos resolver la indeterminación estática, tal como lo hemos hecho en carga axial, como lo hemos hecho en la carga torsional, y también lo vamos a hacer en la carga flectante. Si no hay consulta, entonces salgo de aquí, y ahora vamos a entrar, ¿cierto?, al tema que nos interesaría, que es la deformación, la deflexión. Por favor, me confirman si están viendo la lámina de flexión en viga. Sí, profe. Gracias. Deflexión. Entonces está claro, ¿cierto? Tal como les dije yo, que, ¿cierto?, la deflexión, ahí está una viga, está deflectada, ¿cierto? Hay un cierto, si ustedes se fijan, hay una curvatura exagerada por motivos didácticos nomás, ¿eh? Está exagerada la curvatura, tiene un momento flectante así que hace que se deflecte de esta manera. Y aquí esto tendrá un cierto radio curvatura en un espacio pequeño, ¿cierto? Tendrá un cierto radio curvatura. Estos son los elementos importantes, ¿cierto? Y tal como lo descubrió los señores Euler, Coulomb y Bernoulli, ¿cierto? Algo que originalmente la viga antes de flectarse era plano, estos eran planos, después, ¿cierto? Siguen siendo planos, pero ahora se inclinaron, ¿cierto? Así. De manera que arriba se produjo compresión y abajo se produjo atracción. Crecieron los elementos acá y acá se achicaron. Pero si nosotros seguimos esta línea, ¿cierto?, que anteriormente, antes de ser cargada, eran paralelas, ahora forman un ángulo, ¿cierto? Y ahí está el centro de curvatura. Y este es el radio de curvatura. Estos son elementos importantes. Entonces, convengamos que para qué sirve determinar, ¿cierto?, la deformación. Sirve para resolver la indeterminación estática por carga flectante, aquellos problemas que mecánicamente no lo podíamos resolver porque el número de incógnitas sobrepasaba el número de ecuaciones independientes. Y también, ¿cierto?, sirve para el diseño, para diseñar por un criterio de rigidez, que no se deforme más allá de tanto. ¿Ya? Para esos dos, y generalmente puede servir para otras cosas, pero generalmente sirve para esas dos cosas, ¿cierto?, determinar la deformación. En este caso, nosotros nos basamos mucho en esto del radio curvatura, que ustedes lo conocen matemáticamente. Ustedes saben que el radio curvatura matemáticamente es igual ¿cierto?, a la raíz, está bien, sí, la raíz cuadrada de esto al cubo, ¿cierto? ¿Qué cosa? 1 más de i en de x al cuadrado dividido por el valor absoluto de la segunda derivada de 2i en de x2. Y esto nos sirve porque hay una aproximación. Fíjense que en todo lo que vemos en mecánica, tal como les decía yo, la viga del puente grúa, del Hall, que es la milésima parte, ¿cierto? Nosotros podríamos concluir los ejes de las máquinas también que están sometidos, además de torsión, flexión. Las deformaciones son muy pequeñas, no como lo que está mostrado acá, que es escandalosamente grande, ¿cierto? Sino que son muy pequeñas. Aquí está por motivos didácticos mostrado. Entonces, si son pequeñas, podríamos decir que la pendiente, ¿cierto?, es casi horizontal. Si la deformación es pequeña, la pendiente es casi horizontal. Y si la pendiente es casi horizontal, ¿cierto?, de la línea elástica, el de i en de x tiende a 0. Si el de i en de x tiende a 0, aquí nos queda 0 al cuadrado, sigue siendo 0, más 0 todavía, ¿cierto? Y pues aquí tendríamos entonces elevado a 3 medio esto sigue siendo 1. O sea que el radio curvatura es igual a la segunda derivada de 2i en de x2. O dicho de otra manera, la segunda derivada, ¿cierto?, de i con respecto a x, de i en de x,
es igual a 1 partido por el radio de curvatura. Y esto es fundamental, ¿cierto? Esta aproximación de que esto finalmente es igual a 1 nomás. Entonces nos queda que de 200 de x2 es 1 partido por radio de curvatura. Y el radio de curvatura lo podemos sacar de acá, ¿cierto? Fíjense que nosotros podemos, para pequeñas deformaciones, ¿cierto? Tal como le dije, como las que se producen en los elementos de máquina estructurales, como el puente Lua, como un eje, en fin, las pendientes son casi horizontales, por lo tanto, de y de x tiende a 0. De y de x tiende a 0 y toda la parte del numerador arriba es 1. Entonces, si se define U como la distancia del eje neutro al elemento analizado, fíjense que ahí está el eje neutro y aquí está el elemento que se estira acá abajo, ¿cierto? Este elemento se estira. Y U sería la distancia que está hasta el elemento analizado. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta que, fíjense, que, para no enredarlo, se trata de esto. Se trata que lo que se estira hasta este elementito se estira un poco para el lado izquierdo y un poco para el lado derecho. Pero lo que ustedes se fijan que se deforma es linealmente porque es un triangulito, esto es una línea recta. Esa es la gracia de lo que descubrieron los señores Euler, Coulomb y Bernoulli, que esto sigue siendo recto, los planos, por lo tanto, lo que se estira desde el eje neutro para abajo es linealmente proporcional a la distancia. Y lo que se achica de ahí para arriba es linealmente proporcional a la distancia. Eso significa que esto que está aquí en este triángulo es a esto, a U, de la misma manera que esto que está aquí, que es delta X medio, es a esto que es el radio curvatura. ¿Ah? Entonces, con esa relación, fíjese que es una relación geométrica, nosotros podríamos decir que la deformación unitaria es lo que se estira partido por el largo original. El largo original de esto es delta X, mayúscula. Y lo que se estira, esos chiquititos, ¿cierto? Es el dx. Y eso es el epsilon sub X. ¿Cierto? La deformación unitaria que experimentó este elementito que se encuentra a la distancia U. Pero la deformación unitaria, ¿cierto? De acuerdo a la ley de Hooke, es igual al esfuerzo partido por el módulo de elasticidad, al sigma X partido por E. Y esto que está acá nosotros ahora ya lo conocemos. ¿Ah? Esto es el momento flectante partido por el W ecuatorial o por el momento de inercia partido por C, la distancia más alejada. Por lo tanto, nosotros también tenemos aquí la tangente de la misma manera, tangente delta phi medio, que es la mitad de este ángulo, delta phi medio. Si ustedes se fijan, es igual a delta X medio, esto, cateto opuesto, partido por el cateto adyacente que es ρ, ¿cierto? Delta X medio dividido por ρ. Pero también, en este triangulito aquí, es el dx, de x, partido por U, de x medio partido por U. Lo que se estira este elementito, dividido por la distancia U. Lo que se quiere decir que aquí hay dos triángulos que son semejantes. Este triángulo con este triangulito que hay aquí. Y eso significa entonces que existe la relación, ahí está, ¿cierto? Y finalmente nosotros podíamos, no los queda aturdir con esto, lo que llegamos, ¿cierto? Que el momento flectante finalmente, partido por el momento de inercia y por el módulo de elasticidad, va a decir la rigidez flectante, el momento de inercia no, el momento flectante partido por la rigidez flectante es igual a d2i en dx2, que es 1 partido por el radio de curvatura, tal como lo vimos acá. ¿Ah? Reemplazando los valores. Y eso es todo lo que hay. La segunda derivada, ¿cierto? De I en dx, de 2i en dx2, es igual entonces al momento flectante, que ya nosotros lo sabemos sacar, partido por la rigidez flectante, que es el momento de inercia y el módulo de elasticidad. Para eso es esto, jóvenes, que no es nada más lo que está aquí, es la relación, que decir que el tangente del delta phi medio es esto, dividido por esto, y que es igual a esto que está aquí, partido por esto. Eso nos permite llegar a esta relación, ¿cierto? Y también relacionando la deformación unitaria con el esfuerzo tal como se hizo acá, aquí en esta parte, ¿ya? Y entonces es cuestión de trabajar con esa relación. Entonces la primera forma de determinar la deflexión es utilizar el método de integración, ya que conocemos la relación, ¿cierto? Hay que encontrar cuánto vale el momento flectante
Y eso hay que integrarlo 2 veces. Y eso es lo que vamos a hacer. El primer caso, el más sencillo, ¿cierto? El de la viga que está por acá en voladizo, que tiene una carga en el extremo libre, como lo que está acá. Y en este caso, ustedes reconocen que el momento flectante en cualquier parte, si cortamos aquí un trozo de viga, la distancia X del extremo, este momento flectante va a ser igual a F por X. Y negativo, ¿cierto? Porque la viga es triste, es negativo. Además que el momento flectante es igual a menos F por X. Del equilibrio mecánico, el elementito ese. Momento flectante, ¿cierto? Ese menos F por X igual a 0, un momento flectante igual a menos F por X. Por lo tanto, esto es lo que tenemos que colocar allí. Menos F por X partido por la rigidez flectante e I, ¿cierto? Es igual a D2 siguen de X2. D2 siguen de X2 es igual a menos F por X, que es el momento flectante partido por EI. Bueno, ahora hay que integrar esto. Entonces, la primera integración para sacar el de I en dx nos queda menos F por X al cuadrado partido por 12i, más una cierta constante de integración C1. ¿Bien? F menos F por X cuadrado medio partido por EI, ¿cierto? Más una cierta constante de integración C1. Pero ustedes saben que las constantes de integración se determinan por las condiciones de borde. Y en este caso nosotros sabemos que para X igual L, acuérdense que parte de aquí para allá el X, para X igual a L, o sea, este punto, el de I en dx vale 0, la pendiente vale 0. Es horizontal, absolutamente horizontal, es igual a 0. Por lo tanto, ¿cierto? Esto vale 0 para X igual a L, ¿cierto? Y eso significa, ¿cierto? Que la primera constante de integración, ¿cierto? S1 es igual a F por L al cuadrado partido por 2i, ¿sí? Porque esto es 0, esto es FL cuadrado partido por 2i, eso es lo que vale S1, ¿cierto? Ahí está, ahí está. Entonces la ecuación, ¿cómo nos queda? Nos queda que dI en dx es igual a menos F por X al cuadrado partido por 12i más, ¿cierto? C1 que es igual a F por L al cuadrado cada X partido por 2i. De manera que ahora, redoble de tambor, ya llegamos, ¿cierto? A la deflexión. La deflexión en cualquier punto, el I, es la integral de esto. Y nos queda entonces que el I es igual a menos F X al cubo sexto, ¿cierto? Partido por EI, más FL al cuadrado X partido por 2EI, ¿cierto? Ahí está, FL al cuadrado X partido por 2i, y más C2, constante de integración. Y aquí nuevamente, por condición de borde, decimos que para X igual a L, acá, partiendo de aquí, ¿cierto? Así tal como lo dice aquí, para L, el I es igual a 0. La deflexión aquí es igual a 0. Por lo tanto, ¿cierto? Aplicando eso para X igual a L, no para X. ¿eh? Para X igual a L, Y igual a 0. ¿eh? Para X igual a L, Y igual a 0. Y eso significa que C2, esto nos queda, el Y es igual a 0, esto nos queda FL al cubo partido por 6i más FL al cubo partido por 12i, de manera que C2 entonces, ¿cierto? Aquí está sexto y aquí está L al cubo sexto, y aquí nos queda FL al cubo al reemplazar X por L, medios, un sexto menos medio, y nos queda aquí un tercio. Entonces C2 es igual a FL al cubo partido por 13i. Esta es la constante de integración. ¿Cómo nos queda la fórmula de la flecha entonces? La deflexión, ¿cierto? Nos queda que Y es igual a menos Fx al cubo partido por 6i más FL cuadrado X partido por 2i más la constante de integración que es menos FL al cubo partido por 3i.
Ahí están todos los términos, aquí está la constante de integración, ¿cierto? Y aquí están los otros términos que están ahí. Ahí está. Somos capaces entonces, jóvenes, con este método de integración que les acomoda a los jóvenes porque están acostumbrados, lo han hecho sufrir con tanto con esta cuestión que en alguna parte habría que ocuparla, ¿no? Aquí se ocupa. Sí, pues nos interesa la deflexión máxima, entonces aquí por simple impresión, si en este caso no todo, nos damos cuenta que la deflexión máxima se produce en x igual a 0, aquí, ¿cierto? Y la mínima en x igual a L, acá. Aquí es 0 la deflexión y aquí es máxima. Entonces, si queremos encontrar la deflexión máxima, decimos ocurre en x igual a 0, ¿cierto? Esta es la fórmula, ¿cierto? Aquí sacando factor común, que no tiene importancia eso, ¿eh? Entonces, el máximo ¿sí? Se produce en x igual a 0, y en x igual a 0 nos resulta entonces que esto es igual a 0, esto es igual a 0, y nos queda igual a la constante de integración. La deflexión máxima, entonces, la constante de integración, que es menos fl al cubo partido por 3i. ¿Cierto? Ahí está. Eso es lo que se deflecta. Y este es el caso más sencillo que puede existir. Eso lo sabían ustedes, ¿cierto? Que el caso de una viga empotrada en voladizo con carga en el extremo libre, el caso más simple que puede aparecer. ¿Ya? Y ahora podemos ver el otro, que es el primo hermano este, que también es una viga empotrada en voladizo, pero en vez de tener una carga en el extremo libre, la carga está distribuida constantemente en toda la viga. ¿Ya? Ese es el otro caso. ¿Cierto? Empotrada en voladizo, pero con carga constantemente distribuida. ¿Cómo eso que está? Aquí podemos hacer lo mismo. Podemos decir que hay que encontrar el momento. Partiendo de aquí hacia allá, ¿cierto? El extremo libre, ¿cierto? Tenemos que del diagrama cuerpo libre hay una fuerza cortante que es para arriba, que vale lo mismo que vale toda esta carga, y esta carga se ubica en el centro, ¿cierto? Que vale Q por X, y el momento flectante que se opone a este par, que es un momento así, este otro tiene que ser para el otro lado. ¿Y quién hace la fuerza cortante? ¿Y quién hace el momento flectante? El resto de la viga que le hemos quitado. Y este momento flectante, ¿cuánto vale? Por equilibrio mecánico vale Q por X y por X medio. O sea, QX al cuadrado medio, ¿cierto? Q por X al cuadrado medio, el momento flectante. Por lo tanto, el de 2 100 de X2 es menos, porque también la viga es triste totalmente, menos Q por X al cuadrado medio partido por Y. Por la rigidez, lo que se opone a que la deforme, lo que se opone tanto a la geometría como intrínsecamente propiedad del material, el módulo de elasticidad. ¿Ya? Entonces tenemos que integrar dos veces esto. De y en de x entonces va a valer menos, ¿cierto? Q por x al cubo sectos más C1, ¿cierto? Q por x al cubo secto más, partido por ahí, lógicamente, más C1. Y aquí nuevamente recurrimos a las condiciones de borde, y nos damos cuenta que para x igual a L, para allá, para L, ¿cierto? De y en de x igual a 0. Aquí la pendiente es absolutamente horizontal. Entonces, con esa condición de borde, ¿cierto? Para de y en de x igual a 0, para x igual a L. Eso significa que C1 nos resulta igual a, ¿cierto? Q por L al cubo partido por 6,6. De manera que la ecuación nos queda, ¿cierto? Que de y en de x es igual a menos Q por X al cubo partido por 6,6 más Q por L al cubo, la constante Q por L al cubo partido por 6,6. Si queremos saber la deflexión ahora, ¿cierto? Integramos nuevamente y nos queda que Y es igual a menos Q por X a la cuarta partido por 24, ¿cierto? 24 e Y más Q por L cubo X partido por 6 e Y más C2. Pero aquí sabemos también que Y vale 0 cuando X igual a L, ¿cierto? Entonces, siendo así, nosotros podríamos decir que
nos queda que C2 finalmente, ¿cierto? Cuando restamos esto, ¿cierto? C2 nos queda igual, hay que despejar ahí, nos queda igual a menos Q por L a la cuarta partido por 8 e I. ¿Ah? Y la ecuación queda así, queda esta primera parte, ¿cierto? Q por X a la cuarta partido por 24 e I, más Q por L al cubo, X partido por 6, ahí está, y más C2, que es menos Q por L a la cuarta partido por 8i. Si nosotros queremos determinar la deflexión en cualquier punto, ¿cierto? Ocupamos esta ecuación. Si nos interesa la deflexión máxima, que nos damos cuenta por simple inducción que ocurre, ¿cierto? Ocurre en el extremo libre, ¿cierto? Decimos que el I máximo ocurre para X igual para X igual a L, no 0, ¿ah? ¿Cierto? Para X igual a... no, perdón. Está bien, X igual a 0, partiendo de aquí, ¿cierto? Para X igual a 0. Aquí ocurre el máximo. Para X igual a 0. Por lo tanto, se hace 0 este término, se hace 0 este término, nos queda este término nomás, vale decir, esta es la deflexión máxima, y eso es menos Q por L a la cuarta, menos Q por L a la cuarta partido por 8i. Si ustedes lo comparan con las tablas sintax, se van a dar cuenta estos dos valores que hemos obtenido, que es F por L al cubo partido por 13i para la viga empotrada en voladizo con carga en el extremo libre, y esta es Q por L a la cuarta partido por 8i, ¿cierto? Para viga empotrada en voladizo con carga constantemente distribuida. ¿Ah? Eso los pueden, incluso ustedes pueden tomar los valores de las tablas syntax y pueden practicar, a ver, para este caso y para este otro caso. ¿Ah? Pero cuidado, todavía no nos podemos meter con casos complicados porque lo que no hemos visto es todavía las dificultades geométricas que existen, que son las dificultades generalmente más grandes para el estudiante. ¿Ah? Estos son los dos ejemplos jóvenes por el método de integración, que el estudiante se siente como realizado. Aquí puedo integrar, ya, ok. ¿Ah? Consultas, dudas que tengan, muchachos. Puede que todavía hay dudas. Profe, ¿Sí? la segunda derivada que está ahí abajo de la sumatoria de momentos con respecto a X, ¿Sí? usted le iguala a una fórmula que es el momento partido el módulo elástico por Dices X, aquí, ¿cierto? ¿esta? ¿Sí? Claro, de acuerdo a lo que hemos visto, de 2 en de X2 es igual al momento flectante partido por la rigidez flectante. Y el momento flectante, si tú te fijas, este que está aquí, este es igual a Q por X y por X medio. No está desarrollado acá con el otro caso, porque es un caso tan simple. No sé si te das cuenta de eso. Si tú haces sumatoria de momento con respecto a este punto, aquí, a este, tienes que momento flectante, positiva matemáticamente, menos Q por X medio, o sea, Q por X al cuadrado medio es igual a 0. Entonces ahí despeja el momento flectante y te queda que es igual a Q por X al cuadrado partido por medio, partido por 2, que es lo que está aquí. ¿Te fijas? Este es el momento flectante, lo que está aquí, lo que estoy encerrando. Menos ¿Y Q por por qué X. X medio, profe? A ver, si la carga es constantemente distribuida, el peso de todo este tramo X se encuentra justo en X medio, en la mitad. Entonces, Ya. el Ya, ahí momento con caché. respecto a este punto va a ser Q por X multiplicado por X medio. Entonces nos queda Q por X al cuadrado medio. ¿Sí? Ya, profe. Sí, Ok, clarito. aclarado entonces. ¿Alguien más tiene alguna duda acá? Lo otro, la aplicación de las condiciones de borde para determinar las constantes de integración, eso es algo más o menos conocido por ustedes. Lo único que hay que darse cuenta, ¿cierto? Que inmediatamente identificar que para X igual a L, X igual a L, no se olviden que X parte de aquí para allá,
Para X igual a L, el de Y en DX, la pendiente es igual a 0. Es horizontal, si no estaría quebrada la viga en el empotramiento. Y para X igual a L, la flecha, la deflexión, ¿cierto? También es igual a 0. Esas son las dos condiciones de borde que nos permiten determinar la constante de integración. ¿Ah? ¿Sí? ¿Otra consulta? No hay más consultas. Vamos al otro caso. ¿Ah? Determinación de la deflexión por método de integración siempre es lo mismo que estamos viendo, ¿no? Aquí no hemos salido de esta parte. ¿Ya? Pero ahora tenemos una viga apoyada en ambos extremos con carga puntual intermedia, y aquí se nos empieza a complicar la cosa. ¿Ya? Este es el caso. Es una viga, se conoce su rigidez flectante, el modo elasticidad, ¿cierto? Que si es de acero es 2,1 por 10 elevado a 6 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, eso es conocido. Varía muy poco, de 1,8 hasta 2,2, y nosotros utilizamos 2,1 por 10 elevado a 6. En este caso, ¿cierto? La fuerza no está justo en el E medio, está un poquito corrida. Tiene dos vanos, el vano A más grande que el vano B. Está apoyada en A y en B. En A le impide que se mueva horizontalmente, en B tiene un rodillo. Entonces nosotros aquí se nos complica un poco porque vamos a tener dos configuraciones de fuerza. Si podemos partir de aquí o podemos partir de acá, en este caso nos da lo mismo, ¿cierto? Y podríamos decir, ¿cierto?, que las reacciones ya también las conocemos, esto ya lo sabemos, las reacciones, ¿cierto?, por equilibrio mecánico, sabemos que A es igual a F por B sobre L y que B es igual a F por A sobre L. Las reacciones son proporcionales al vano contrario. ¿Eh? Eso es lo mismo incluso cuando estábamos haciendo los diagramas de momento flectante. Entonces ahora, jóvenes, tendríamos lo siguiente, que hay dos configuraciones de fuerza. Esta es la viga y esas son las ecuaciones, ¿cierto? El momento con respecto a A nos dice que B por L menos F por A es igual a 0, y ahí entonces saca, ¿cierto?, que B es igual a F por A sobre L. Y sumatoria de momento con respecto a B igual a 0, nos dice que F por B menos A por L es igual a 0, y ahí sacamos que A es igual a F por B sobre L, y esto lo hacemos una sola vez en la vida y no lo hacemos nunca más porque ya lo vamos a reconocer. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver esta configuración de fuerza. Nosotros podemos cortar ahí dos tramos. Por ejemplo, si partimos desde izquierda a derecha, nosotros tenemos que, si cortamos antes que aparezca la fuerza F, como diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Vamos a tener que hay una cierta configuración. Aquí está A, que ya sabemos cuánto vale, F por B sobre L. Y acá tiene que haber una fuerza cortante que le ejerce el resto de la viga que estamos sacando verticalmente para abajo. ¿Y cuánto vale? Y vale igual que A. F por B sobre L, pero va para abajo. Pero también tiene que contrarrestarse este momento, ¿cierto?, que es matemáticamente positivo. La viga se pondría a girar así. Por lo tanto, el resto de la viga que hemos retirado tiene que ejercer, además de esta fuerza constante que va para abajo, tiene que ejercer un momento flectante que es el que nos interesa. Este es el que entra en la fórmula. ¿Y cuánto vale este momento? Ustedes al tiro se pueden dar cuenta que este momento tiene que valer A por X. O sea, F por B sobre L por X. Y eso entra a la ecuación para la integración. Pero entonces tendríamos la fórmula para un tramo que va entre X mayor o igual a A, pero menor o igual a, perdón, mayor o igual a 0, pero menor o igual que A. Y valdría la ecuación. Y está la otra configuración. Cortamos acá ahora. Cortamos en el tramo B, ¿cierto? Y tendríamos que la configuración de fuerza es distinta. Aquí tenemos A para arriba, F para abajo. F es más grande que A, desde luego. Por lo tanto, la fuerza cortante aquí tiene que ir para arriba, igual que el sentido que tiene A. Ahí está la fuerza cortante. Y el momento flectante siempre va a ser positivo porque la viga es sonriente de punta a cabo, con caída para arriba. El momento es así. Por el flanco derecho es así. ¿Y cuánto vale este momento? También lo vamos a ver. Entonces, veamos cuánto vale los momentos para cada uno. Hay dos configuraciones de fuerza. La primera vale para X
mayor o igual que 0, pero menor o igual que A. Hasta ahí vale esta que está aquí. Y en esta el momento flectante está claro que vale A por X, ahí está, os vale F por B sobre L por X. Y en esta otra configuración, que vale para este tramo nomás, ¿cierto? Para X mayor o igual que A, o sea, desde aquí para acá, o menor o igual que L, de todo el largo. Y en este caso, el momento flectante, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Es igual a A por X menos F por X menos A, ¿cierto? Esta distancia que está aquí es X menos A, X menos A. Entonces, A por X, el momento que hace esto con respecto a este punto, menos F por X menos A, ¿cierto? Es el momento flectante. Esto se puede abrir, ¿cierto? Y encachar un poco para que quede más simple, ¿cierto? Nos interesa finalmente tener la fórmula del momento flectante. Entonces, en el primero de los casos, que vale para el tramo A, para X mayor o igual que 0, pero menor o igual que A, en todo el tramo A, ¿cierto? De 2 siguen de X2 es igual a esto que está aquí. F por B sobre L multiplicado por X. Ahí está, F por B sobre L multiplicado por X, dividido por la rigidez flectante, ¿cierto? EI. Y en el otro caso, bueno, en el otro caso, ¿cierto? Nos queda que para el tramo B, para X mayor o igual que A, pero menor o igual a L, este es el momento flectante. De manera que el de 2 siguen de X2 para el tramo B es 1 partido por la rigidez flectante por el momento, y el momento, tal como está acá, ¿cierto? El momento flectante vale A por X y A es F por B sobre L por X, menos F por X, menos F por X y más F por A, más F por A. O sea, jóvenes, hay dos fórmulas para el momento flectante porque hay dos configuraciones. Hay dos de 2 siguen de X2, desde luego, ¿cierto? Porque están los momentos flectantes que valen, este vale para mayor o igual a 0, pero menor o igual a A, y este vale para mayor o igual a A y menor o igual que L. ¿Ya? Y ahora, ¿cierto? Ahí está arreglado. Esta fórmula trabajaba un poco más, ¿cierto? Porque aquí podemos sacar factor común la fuerza, y finalmente nos queda F por A partido por L e I, esta misma, por L menos X. Y eso significa que si integramos la primera, esta, ¿cierto? Nos va a quedar F, ¿cierto? Por B partido por 2 L e I por X al cuadrado más una cierta constante de integración C1. Lo mismo podemos hacer en la otra, ¿cierto? Pero nos va a aparecer una constante de integración C2. Y aquí ya se nos empieza a empantanar la cosa, porque si integramos esto, aquí podemos sacar las constantes de integración, ¿cierto? Pero, ¿por qué? Ahí lo vamos a ver. Vamos a ver primero genéricamente. Integramos esto, va a aparecer una constante de integración C3, integramos esto y nos va a aparecer una constante de integración C4, ¿cierto? Ahí está. Ya terminar la flecha que vale 0 y A, para el tramo A, y la flecha que para el tramo B, que vale desde A hasta L. Lo que sí está claro, jóvenes, y aquí es donde ya no se pone tan simpático el sistema, tenemos 4 constantes de integración. Eso es lo que les tiene que quedar claro. Hay 4 constantes de integración. Si hay 2 momentos, van a haber 2 de y en de x, de 2 y en de x2, 2 van a haber, uno para el tramo A y el otro para el tramo B, ¿cierto? Van a haber 2 de y en de x, más la constante de integración C1 y C2, y van a haber 2 y, uno para el tramo A y el otro para el tramo B, con su correspondiente constante de integración. Hay 4 constantes de integración, jóvenes, y aquí como ejercicio ustedes van a decir cuáles serán las condiciones de borde que nos va a permitir determinar las 4 constantes de integración. Ya, jóvenes, proponer. No les va a pasar nada si se equivocan. Hay 2 que son bastante sencillas, jóvenes. ¿Ah?
Las dos sencillas les voy a ayudar yo. Pero ustedes van a decir las otras dos que son más complicadas. Fíjense que para x igual a 0, y sub a es igual a 0. Para x igual a 0, ¿cierto? Si ustedes se fijan, ahí está la línea elástica. Para x igual a 0, y sub a, el y sub a, la deflexión que se experimenta aquí, es igual a 0. La otra es, para x igual a L, y sub b es igual a 0. ¿Cierto? El y sub b es igual a 0 para x igual a L. Ya, jóvenes, ¿cuáles son las otras dos? Están pensando, ¿cierto? Está dando vuelta la circulito. ¿Ah? No importa si se equivocan, algo opinarán. Entonces podemos decir que para x igual a 0, el y sub a, este que está aquí, este tiene que ser igual a 0. Y para x igual a L, no se olviden que el x parte desde aquí hacia acá, para x igual a L, el y sub b es igual a 0. Faltan las otras dos, jóvenes. Ya, jóvenes, alguno de los 16 que opine algo. Estamos buscando las constantes de integración, profe, ¿cierto? Claro, los que nos podían determinar cuáles son las condiciones Entonces de orden. el C3 sería 0 si es que tenemos esos datos que dijo usted. Claro, ¿No? pero estaría claro que Profe, se mutió el micrófono de usted. ahora sí, Ahí sí. ya, gracias por avisar. Parece que toqué algo ahí. Ya. Ok, una es que está claro, no sé si les queda claro que para x igual a 0, que x igual a 0 significa estar parado en este punto, el y sub a es igual a 0. Está claro eso, esto no se mueve, está apoyado justo ahí. Y para x igual a L, el y sub b es igual a 0. Las otras constantes de integración, jóvenes, tienen que ver con la línea elástica. La línea elástica, a menos que se quiebre la viga y la deformación no son tan grandes, no es como una varilla esto, son muy pequeñas. Entonces, las otras tienen que ver con las pendientes, que hay continuidad matemática, que la tangente justo en este punto, viniendo de aquí, la tangente en este punto es exactamente igual que viniendo de este otro lado, la pendiente son iguales. Entonces diríamos que de y en dx, su a es igual a de y en dx sub b para x igual a a. No sé si les quedó claro eso. La pendiente aquí hay continuidad matemática, no se quiebra. Por lo tanto, ¿cierto? La pendiente sub a es igual a la pendiente sub b para x igual a a. Pero no solamente hay continuidad, sino que tampoco se desplaza esto, ¿cierto? Verticalmente, ¿cierto? Claro, ¿cierto? El otro es que y sub a igual a y sub b para x igual a. ¿Ah? Son iguales, porque si no la viga estaría quebrada. Entonces, una tiene que ver con las pendientes, jóvenes, que es esto, ¿cierto? Una tiene que ver con estando así, ¿cierto? No ocurre esto. Esto que está aquí no ocurre. O sea que el y sub a, si ustedes se fijan acá, no es igual que el y sub b para x igual a a. Esto está malo. No, esto no ocurre. Esto es lo que ocurre. Que el y sub b, ¿cierto? Es igual al y sub a para x igual a a. Y las pendientes. Tal como le dije recién, ¿cierto? La pendiente. Ahí.
porque la pendiente es una sola. La pendiente es una sola. Hay continuidad matemática. No ocurre esto, que llegamos al punto ese, ¿cierto? Y que aquí viene con una cierta pendiente esta, y acá tiene otra pendiente. Eso no pasa. Entonces ahí están las 4 constantes, las condiciones de borde, jóvenes, y las que nos permiten determinar las 4 constantes de integración. Una, que y es igual a 0, para x igual a 0, y sub a. La otra, que y sub b es igual a 0, para x igual a l. La otra es que y sub a es igual a y sub b, para x igual a a. Y la última, ¿cierto? Es que de y en dx, no alcanzó a quedar anotada, parece. Claro, no quedó anotada aquí, ¿eh? O está tapada. Está tapada con este mono. Yo no sé si ustedes lo han tapado también, ¿no? Claro, por algún motivo me aparece este mono acá. No sé cómo sacarlo, ¿eh? Pero la otra es que está tapada aquí, que de y en dx sub a es igual a de y en dx sub b para x igual a a. ¿Cierto? Ahí están las 4 condiciones de borde, jóvenes, que nos permiten determinar las 4 integraciones. Y aquí ya el método no se hace tan atractivo, por eso mismo, ¿cierto? Ya hemos hecho unos ejercicios aquí, vamos a ver después el método ingenieril, que es el método área momento, y ingenierilmente el ingeniero dice, oye, ¿para qué es que hay que integrar? Porque integrar significa encontrar el área bajo la curva. Pero resulta que la curva es una línea recta horizontal, esa cuestión es un rectángulo. Entonces, para determinar el área rectángulo de integrar, no. ¿O qué es lo que esto? Esto es una línea recta inclinada, eso significa que el área es un triángulo. Y para tener, ¿cierto? El área de un triángulo no necesito integrar. Incluso para el tímpano parabólico, para el segmento parabólico, se sabe cuánto es el área, si una parábola cuadrada, ¿cierto? De segundo orden, se conocen el área, se pueden determinar rápidamente, ¿cierto? Los centros de gravedad. Entonces el método de integración es interesante cuando hasta cierto punto, ya para las constantes de integración empezamos a tener problemas. Además que veríamos en la próxima sesión ya, jóvenes, el método ingenieril, que es el método de áreas de momento, y hoy día llegamos hasta aquí porque él ya nos pilló la hora, ¿ya? Bien, pues jóvenes, hasta aquí llegamos por hoy y nos vemos entonces el martes. Recuerden que les voy a dar una tarea, tendría que ser, ¿cierto?, para resarcirse sobre todo los 2 primeros problemas del certamen, que no hubo un buen rendimiento, ¿eh? Fueron los 2 problemas más sencillos, pero no se entendió bien, parece, y por eso que las notas no están muy buenas, ¿eh? Así que les voy a dar esa oportunidad. Y lamento un poco Gracias, profe. el tiempo que se utilizó, ¿cierto?, en la corrección. Vamos a tratar de corregir eso, cosa que no exista tanto tiempo, sino que bastaría con unos 3 días, cuando más, esto ya se debería tener, ¿ya? Espero para la segunda que no ocurra el mismo problema. Bien, pues jóvenes, a cuidarse entonces, sería hasta ahí por hoy. Gracias, profe. Que Ya, tenga ok. buena semana, cuídense. Igualmente para Chao, chao. ustedes, jóvenes, chao. Recuerden Chao, que profe, cuídese. igual ustedes, Profe, jóvenes, recuerden que los jóvenes son los que están en más peligro ahora, así que a cuidarse, ¿eh? Los viejos nos cuidamos solos, ¿ya? Muchas gracias, profe, que estén bien. Ya, Bien, profe. jóvenes. Que esté bien. Hasta luego.